Estamos en 1881. Un grupo de maestras dijo hasta aquí hemos llegado y se plantaron frente al poder. Sus armas, pues solo su convicción. Y su historia, una de coraje e injusticia, dejó una huella que, llega hasta hoy. Vamos a ver qué pasó. Y aquí está la clave de todo, ¿no? ¿Qué tienen que pasar para que 9 maestras en plena Argentina del siglo XIX lo arriesguen absolutamente todo? Su trabajo, su nombre, su forma de vida. Y ojo, que no estamos hablando de activistas de toda la vida, para nada. Eran mujeres que a simple vista encajaban a la perfección en la sociedad de la época. Así que, ¿qué las llevó a ese límite? Vamos a descubrirlo. Bueno, y en el epicentro de toda esta historia, de esta rebelión, hay una figura que es fascinante. Se llamaba Enriqueta Lucero de Lagemann. Y a ver, si nos ponemos a imaginar a la líder de una huelga en el siglo XIX, pues seguramente no nos vendría a la cabeza alguien como ella. Es que aquí está lo curioso, el gran contraste de Enriqueta. Ella no era para nada una outsider del sistema, que va, era parte de la élite. Venía de una de las familias con más prestigio de San Luis. Era una mujer muy religiosa, muy metida en obras de caridad, y para rematar, dirigía la escuela de niñas más importante. Vamos, que era el ejemplo perfecto de lo que se esperaba de una mujer en esa época. Y es justo por eso, por ser ese modelo a seguir, que su decisión de ponerse al frente de una huelga es tan potente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue esa gota que colmó el vaso? ¿Qué hizo que Enriqueta y sus compañeras dijeran, se acabó? Pues es que las condiciones en las que trabajaban se habían vuelto sencillamente insostenibles. A ver, tratemos de ponernos en su piel. Imagina la situación. 8 meses. 8 meses enteros yendo a trabajar cada día, educando y sin ver un solo peso. No hablamos de un retraso de una semana, hablamos de un abandono total por parte del gobierno provincial. Pero es que la cosa era todavía peor. Como ellas mismas dejaron por escrito en su carta de protesta, cuando por fin les pagaban algo, no era dinero de verdad. Les daban unos vales de tesorería, que eran como pagarés del gobierno. ¿Y qué pasaba? Pues que en las tiendas se los aceptaban por muchísimo menos de su valor, si es que se los aceptaban. En la práctica, era casi como papel mojado. Y aquí es donde vemos la dimensión real de la estafa. Fíjate en los números. Sobre el papel, en los documentos que se mandaban a la nación, el sueldo de la directora, de Enriqueta, era de 136 pesos fuertes. Pero en la realidad, después de 1000 descuentos y comisiones, a su bolsillo llegaban poco más de 61 pesos, menos de la mitad. El gobierno provincial, básicamente, se estaba quedando con una parte enorme de los fondos que llegaban para educación. Una estafa en toda regla. Claro. Con este panorama, se negaron a quedarse de brazos cruzados, y lo que hicieron fue algo muy pensado, muy valiente y desde luego algo que nadie había hecho antes. Decidieron hacer oficial su protesta y llevarla hasta lo más alto. Y el día clave, la fecha que lo cambia todo, es el 20 de noviembre de 1881. Ese día, Enriqueta y otras 8 maestras firman y envían una carta. Pero ojo, no era una simple queja, no. Era una declaración formal de huelga. Y no se la mandaron solo al gobernador de la provincia, no. Enviaron una copia a la máxima autoridad educativa de todo el país. Y aquí está la genialidad de su estrategia. Esto no era solo una protesta local, era una llamada a la conciencia de todo el país. Y sobre todo, era un órdago directo al hombre que era conocido como el padre del aula, ni más ni menos que Domingo Faustino Sarmiento. Con este movimiento estaban poniendo toda su confianza en la figura que se suponía más debía defenderlas. Una jugada, la verdad, increíblemente inteligente y muy arriesgada. Y al principio parece que la jugada les sale bien. La respuesta de Sarmiento les da un soplo de esperanza, les hace creer que de verdad alguien las ha escuchado. Pero esa esperanza se iba a esfumar de una forma rapidísima y brutal. Sarmiento, cuando recibe la carta, hace algo que debió parecerles un triunfo. La publica en el Boletín Oficial, el Monitor de la Educación Común. Al hacer eso, no solo estaba reconociendo que su queja era legítima, sino que la convertía en un problema a nivel nacional. Y además prometió que iba a actuar. Y no solo eso, sino que lanzó esta frase, una promesa que resonó en todo el país. No solo para las maestras de San Luis, no invocarán en vano al superintendente. Imagínate cómo debieron sentirse en ese momento. Parecía una victoria total. El hombre más importante de la educación argentina estaba con ellas. O eso parecía. Pero aquí es donde la historia da un giro terrible, desolador. Vamos a ver la secuencia, porque es de película. Día 1 envían la carta. Días 2, 3, 4, Sarmiento la publica, todo es esperanza. Pero llega el día 5, solo 5 días después, y el gobernador, con la ayuda directa del mismísimo Sarmiento, las despide, a las 9. Y por si fuera poco, como castigo ejemplar por su proceder irrespetuoso, clausuran la escuela. El mismo hombre que había prometido ser su salvador fue su verdugo.
Claro, si lo miras a corto plazo, la huelga fue un fracaso total. Las maestras se quedaron sin trabajo y su escuela cerrada. Pero, a pesar de todo, ese acto de valentía plantó una semilla. Una semilla que iba a dar sus frutos mucho tiempo después. Porque, aunque en ese momento perdieran la batalla, estas 9 mujeres hicieron historia. Protagonizaron la primera huelga de docentes de la que se tiene constancia en Argentina. Se convirtieron, sin siquiera buscarlo, en pioneras. Abrieron un camino para la lucha por los derechos del profesorado. Hay una cita del educador Julio Barcos que resume perfectamente la contradicción contra la que luchaban. Decía algo así como que al maestro se le idolatra, sí, pero con la condición de que sea siempre sumiso, de que se resigne al hambre, a la pobreza y a la injusticia. La sociedad ponía al maestro en un pedestal, pero le exigía que aguantara todo en silencio. Y lo que hicieron Enriqueta y sus compañeras fue, sencillamente, negarse a aceptar ese trato. Y todo esto, claro, nos lleva a pensar. La lucha de estas maestras en 1881, pidiendo salarios dignos y respeto, suena increíblemente actual, ¿verdad? Su historia nos obliga a hacernos una pregunta. Casi 150 años después, ¿esa eterna deuda que se dice que la sociedad tiene con la educación se ha pagado de una vez por todas? La historia de Enriqueta Lucero es un recordatorio de que la lucha por una educación digna y de calidad es algo constante. ¿Hay otras historias de valentía como esta que crees que merecen ser contadas? Nos encantaría leerlo en los comentarios. Y si te ha parecido interesante este análisis, pues ya sabes, suscríbete y compártelo para que más gente conozca este relato tan importante. ¡Nos vemos en la próxima!